Bueno, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Miguel Alfredo. Formo parte junto al doctor Mario Gambacorta y la doctora Emil Secuda de la Coordinación de Laboratorio en Relaciones del Trabajo, Sindicatos Globales, el cual forma parte de las actividades del programa en Estudio y Relación del Trabajo, que se sitúa en la Flaxo Argentina, cuya coordinación académica corresponde a la doctora Ana Miranda. En esta ocasión nos encontramos con Walter Sánchez, quien es secretario general de Industriol desde el 2006 y quien fue secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Nacional de los Trabajadores Metalúrgicos de Brasil. Walter Sánchez es un trabajador, un compañero de la industria metalúrgica que durante la década del 80 y 90 desarrolló distintas actividades en diversas automotrices y terminales del Brasil, llegando a principios de los 2000, en el 2004, a ser secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de la CUT. ¿Qué tal? Buen día, Walter. Buen día, acá buenas tardes. Buenas tardes. Le recordamos, Walter se encuentra en Ginebra actualmente y allá son las 3 de la tarde, ¿no? Sí, 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 poco más de tres, sí. Perfecto. Eh, Walter, queríamos consultarte qué es Industriol, cuáles fueron sus orígenes y actualmente cómo se organiza, se estructura esta central obrera. Bueno, bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta entrevista acá. Bueno, Industrial es una organización mundial, un sindicato global de los trabajadores y trabajadoras de la industria. Básicamente decimos siempre que engloba los sectores que van desde la minería, pasando por energía y todos los sectores de manufactura. Son 14 sectores distintos de la industria y representamos aproximadamente 50 millones de trabajadores en 140 países. Somos como 630 sindicatos afiliados en 140 países. La origen de Industriol viene de un proceso de fusión de tres sindicatos globales anteriores, de sin, confederaciones globales anteriores. Del sector textil y de vestuario, que la antigua FITIVIC, la antigua ISEM, que era la Organización de los Trabajadores Químicos, Energía y de Minería, y la FITIM, que era la Federación de los Trabajadores Metalúrgicos y Electrónica. Entonces, esta organización se fusionó en 2012, las tres originales, y hoy es el mayor sindicato global de entre todas las ramas que tenemos, las que no somos parceros, la CSI, la UNI, Global Union, la ISP de los servicios públicos, la ICM de la construcción y madera, de la UITA de la alimentación y agricultura. Bueno, eh, nosotros hoy tenemos, como dice, este 14 sectores industriales que representamos trabajadores y tenemos una organización con 5 oficinas regionales. Las oficinas coordinadas desde acá, de la oficina central. Um, uh, entonces, los responsables regionales son apuntados por Ginebra, están en total, hacen parte del mismo sistema de que llamamos el secretariado internacional. Las oficinas están para América Latina y el Caribe. La oficina es en Montevideo. Eh, Tenemos una otra en Johannesburgo para África subsahariana. Tenemos una otra en Nueva Delhi para Asia del Sur.
Y tenemos una en Kuala Lumpur, en Malasia, para el sudeste asiático, y otra en Moscú para los países de Rusia y la antigua comunidad de estados independientes. Tenemos también un puesto avanzado, que no es una oficina, pero es un puesto avanzado para la región de Oriente Medio y Norte de África. Entonces, más o menos esta es nuestra estructura en términos reducidos. ¿Sí? Bien. Vos mencionabas recién que ustedes representan a sindicatos de 14 actividades distintas, ¿no? Sí. En eso se me ocurre pensar, o quisiéramos consultarte en realidad, esta articulación entre distintos sectores de actividad o en distintas industrias que si bien encuentran grado de complementación entre sí, ¿cuáles son para vos los principales desafíos que encuentran las organizaciones sindicales en este plano internacional frente a la economía transnacionalizada de las cadenas de valor que gobiernan hoy el mundo? Bueno, nuestro último congreso, que fue en 2016 en Río de Janeiro, aprobamos ahí un plan de acción con 5 metas estratégicas, que es primero la cuestión de defender los derechos de los trabajadores y derechos sindicales, porque, bueno, hacer sindicalismo en el mundo es un desafío en sí propio, porque en la mayor parte de los países ocurre violaciones del derecho fundamental que es de los trabajadores se autoorganizar en sindicatos. Entonces, defender los derechos de los trabajadores es el primer eje estratégico aprobado en el Congreso. Y lamentablemente, como diría, las violaciones de los derechos es más la regla que la excepción. Entonces, por eso es el primer eje estratégico. El segundo, que es construir sindicatos fuertes. Bueno, entonces no solamente todo que se trata de reclutamiento de nuevos miembros para los sindicatos para que se fortalezcan, pero también de traer nuevos sindicatos para ser afiliados de Industrial, y también un esfuerzo muy grande de formación sobre todo para los segmentos de la fuerza de trabajo que hoy día crecen en la industria. Es decir, mujeres, jóvenes y trabajadores de cuello blanco, que son áreas que son menos sindicalizadas y que hoy día son áreas, segmentos que crecen. Entonces, crear sindicatos fuertes es el segundo eje estratégico. El tercero, que es combatir, confrontar el capital global. Es decir, las multinacionales hoy día tienen más que nunca mucho poder, no solo poder económico de ser más fuertes que muchos países en términos de PIB, pero este poder económico se transmite en poder político y hacen con que muchos gobiernos se ponen presión a muchos gobiernos para moldar las políticas de esos gobiernos, para moldarlas de acuerdo con sus estrategias económicas y de expansión y de mercado. Entonces, en general, la ganancia excesiva de estas empresas es el poder, es lo que es responsable por la desigualdad que crece en el mundo y por tanto combatir esta ganancia excesiva es uno de nuestros desafíos estratégicos. Claro que tenemos se podemos poner en una escala, en un extremo tenemos las empresas que son violadoras sistemáticas de los derechos de los trabajadores, que son antisindicales, que no respetan y que son precarizadores en general. Para estas empresas que no tienen una posibilidad de debate y discusión respetuosa con los sindicatos,
tenemos una estrategia de combate central y muchas veces campañas globales, como la que tenemos en el momento en contra Glencore, que es una de las grandes empresas del sector de minería, como la que tenemos hoy día con Shell, que es otra empresa también que muchas veces recurrente en términos de violaciones y trabajo precario. Pero al otro extremo de la escala son las empresas con las cuales tenemos construcción de un diálogo social, a decir así, en que la empresa respeta globalmente los derechos. Y para eso tenemos acuerdos marco globales. Y son 49 empresas con las cuales tenemos acuerdos globales. Es decir, la empresa se compromete con las convenciones básicas de la OIT y se compromete también a algún grado de monitoreo de estas convenciones y también se compromete que esos derechos con los cuales se compromete también para la cadena de suministro. Por tanto, también la cadena de valor pero son apenas 49, claro, grandes empresas transnacionales que tienen una larga cadena de suministro, pero son solamente 49 empresas en nuestros 14 sectores. Entonces, ese es el tercero. El cuarto es combatir trabajo precario, que todos los días se crean nuevas formas de trabajo precario en el mundo. Bueno, podemos hablar de los tercerizados, que todos lo conocen, trabajadores de agencia de empleo, trabajadores avulsos, trabajadores que son pretensamente como autoempleados, autónomos, trabajadores de tiempo parcial, y ahora tenemos también los trabajadores de plataformas, lo que se llama la uberización del trabajo, que llamamos genéricamente. Entonces, combatir trabajo precario es una de las cuestiones básicas. Y el quinto y último eje estratégico aprobado en el Congreso, en el Plan de Acción, que es luchar por políticas industriales sostenibles. Que, claro, la norma es del mercado, es de poner que el mercado resuelve todo y que, por tanto, los gobiernos deben tener políticas industriales, o sea, para que los estados no tengan un desarrollo de acuerdo con sus estrategias de desarrollo y no en beneficio de las empresas. Entonces, luchar por políticas industriales sostenibles es una de las cuestiones básicas, sobre todo en un momento de cambios en el mundo y sobre todo en la industria. Con todo lo que dice a respecto a, por ejemplo, una cosa que nos afecta mucho, es la cuestión de la transición energética. La pasaje de utilización de combustibles fósiles hacia renovables, que es una cosa que, claro, apoyamos, pero hay que tener en cuenta que representamos a miles de millones de trabajadores, miles de trabajadores en sectores de petróleo y de gas, de minería de carbón, y que son trabajadores que serán afectados y deben tener un derecho a lo que llamamos de una transición justa. Entonces, por eso luchamos por política industrial sostenible, porque los gobiernos tienen que tener medidas de regulación, de políticas públicas que den cuenta de la transición energética que se va a pasar y que sobre todo las empresas deben pagar por eso. Por eso es una de las metas. Todo lo que tiene que ver también con la digitalización, lo que se puede hablar de cuarta revolución industrial o industria 4.0, que nos afecta a todos. Y la industria, no solo por productos, por procesos de producción que la afecta y que cambia todo. Entonces, este es uno de los ejes fundamentales. Entonces, básicamente, estos 5 ejes son lo que hacen el plan de acción, son las cosas que básicamente trabajamos y sobre todo que abarca casi
todo lo que debemos hacer. Entonces, el plan de acción aprobado en el Congreso es el guión central que las directrices sobre las cuales desmembramos en planeamientos estratégicos por sector, por región, por país y así por delante. Bien, vos mencionabas recién que uno de los planos a trabajar es ver cómo esos nuevos puestos de trabajo que se generan en los distintos países emergentes o en vía de desarrollo se van generando y cómo muchos de estos trabajos a veces tienden a tirar hacia la baja los niveles de protección sindical. Este año, hace 2 años, la Confederación Sindical Internacional sacó un índice de violación de derechos laborales y sindicales, ¿no? Y donde coincide que muchos de los países donde más se violan estos derechos son los países emergentes o en desarrollo. En ese marco, ¿cómo pensás que podría operar o qué marcos lógicos tendría el desarrollo de negociaciones colectivas regionales o por bloques que permitan fortalecer las organizaciones sindicales locales? Bueno, como yo diría anteriormente, la tendencia de la industria es de trasladarse desde los países del norte hemisféricos, los desarrollados, de los tradicionales como Norteamérica, como Europa y como Japón, hacia el sur y al sudeste del globo. Entonces, la mayoría de las inversiones de la industria son destinadas a esta región. Uh, es una tendencia que hoy día podemos decir que la industria solo crece en Asia, en norte de África, un poco, y Oriente Medio, un poco en el este de Europa y un poco en América Central y México. Son las áreas del globo donde aún crece la industria. Las otras es decadente, ¿no? Y básicamente las industrias buscan estas áreas en busca, bueno, si hablamos de China, sobre todo para tener acceso a un gran mercado. Pero cuando hablamos de la mayoría de los países asiáticos, con la excepción de China y de Japón, claramente, la mayoría son para se aprovechar del trabajo precario que existe en este país. Y eso es el desafío porque, como decía, las multinacionales tienden a moldar las políticas de los países para estar de acuerdo con sus estrategias. Entonces, no están interesadas en desarrollar un mercado doméstico en estos países para que los trabajadores puedan consumir lo que producen, sino son utilizados estos países como meramente grandes plataformas de exportación y de explotación. Entonces son áreas del globo que son utilizadas. Por ejemplo, vamos a sacar un ejemplo como Bangladesh, donde hay como 4,5 millones de trabajadores y trabajadoras en la industria textil. Y un 90% del que produce Bangladesh es destinado a la exportación. Entonces, son personas que trabajan ganando menos de $100 al mes. Entonces, eso es lo que se pasa en términos de trabajo precario en el mundo. Y claro, nuestras estrategias son para poner foco y prioridad al mismo tiempo en las áreas donde crece la industria y fortalecer las organizaciones sindicales para que mejoren sus condiciones de trabajo, sus salarios, jornada de trabajo y todo, a fin de que también no tengamos este dumping laboral, que las empresas se beneficien de eso, sin permitir que haya un desarrollo independiente de estos países. Bien, para ir finalizando, ¿cuál considerás vos que es el rol o los papeles que puede desarrollar las organizaciones sindicales internacionales y el movimiento obrero en el plano internacional
para generar mayores niveles de calidad y densidad democrática en las distintas regiones del mundo y a nivel global también. Bueno, con todos esos desafíos que yo planteé aquí, que estamos a frente de eso, que de hacer frente a grandes transnacionales, tenemos otros desafíos de orden, por ejemplo, de orden democrática, que tenemos muchos países donde la cuestión del propio derecho de manifestación, de organización, no es respetado. Y eso es la primera cosa que nos enfrentamos por encima de todo eso que yo hablé anteriormente. Y al mismo tiempo que tenemos que en muchos países trabajar con el básico de construir sindicatos de casi nada, ¿eh? Donde no hay tradición de organización sindical, como países como Myanmar, como Tailandia, como Bangladesh, como Sri Lanka y otros más, donde tenemos que empezar a apoyar nuestros afiliados para construcción de sindicatos desde el punto cero, pero al mismo tiempo tenemos que trabajar globalmente para que nuestros sindicatos también hagan un cambio de sus estructuras para poder hacer frente a los cambios del mundo del trabajo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos hoy día muchos sindicatos que son, en general, son organizados sectorialmente, ¿sí? Y bueno, pero esa estructura sectorial no da cuenta de los cambios que asistimos hoy día en el mundo del trabajo. Solo para citar un ejemplo de nuestros sectores de energía. Entonces, si yo tengo hoy día trabajadores que trabajan en petróleo y gas, o son trabajadores que trabajan en generación de electricidad con la fuente de petróleo, de gas o de carbón. Cuando hay un cambio en la matriz energética hacia renovables, estos trabajadores desaparecen. Estos empleos, estos puestos de trabajo desaparecen. Pero si el sindicato es solamente sindicato de los trabajadores de petróleo y de gas de país A, B o C, o si es sindicato de electricistas de generación de energía, él no va a ser posible de organizar los nuevos empleos que van a ser creados. Por ejemplo, en producción de paneles solares, de turbinas eólicas, de paz eólicas, por ejemplo. No van a poder porque está con un carimbo. Soy trabajador de petrolero. Entonces, cuando no se puede, cuando se banir definitivamente el petróleo por el uso global, ese sindicato tiene que cambiar también. Entonces, un desafío que tenemos, más allá de todo lo que dice, las 5 ejes estratégicos que tenemos que dar cuenta, también tenemos que transformarnos a nosotros para poder dar cuenta de los cambios en el mundo del trabajo. Entonces, tenemos muchos ejemplos buenos de sindicatos que están se fusionando y que están se moviendo desde esta postura sectorial, simplemente para tener una cosa más holística de pensar la clase trabajadora como una cosa sola y no como clase y no como trabajador de industria o sector o rama A, B o C. Entonces ese es un desafío. Bueno, Walter, quisiera agradecerte en nombre del laboratorio y del equipo de Flaxo por esta oportunidad y por las palabras, ¿sí?